Bueno, pues bienvenido todo el mundo a esta cuarta sesión del curso de realismo existencial, curso básico. Eh, Aquí empezamos ya de carrerilla con lo que son las historias. O sea, la historia cero siempre es la referencia como base y las historias que van a ir desgranándose a partir de ahora son como puntos de la espalda, como de la columna vertebral, que unos te pueden doler y otros no. O ninguno te duele, o te duelen todos, o algunos. Entonces, Reme lleva muchos años de profundización en el realismo existencial como persona y como médico y como profesional, hija, etcétera, y hermana. Y nada, pues tienes la palabra, Reme. Hola, buenas tardes o buenos días a todos y contenta de estar con vosotras y vosotros compartiendo pues este ratito de reflexión sobre el curso básico de realismo existencial. Soy consciente de que hay personas que han profundizado todavía aún más y que nos podemos enriquecer del diálogo, no solo de los que han profundizado, sino de personas que lo empiecen a escuchar ahora y que desde su mirada puedan aportar y enriquecernos mucho. Vamos a tratar el grupo de historias enmarcadas en el título Premisas y descontentos. Este grupo de historias narran realidades de frustraciones o descontentos que dificultan la aceptación de nuestros límites y que dificultan acoger con gozo nuestra condición humana. Y vamos a comentar estas historias, yo lo he enfocado teniendo en primer plano los índices del libro a modo de tapiz, como nos explicó también Leto en la sesión 2 de este curso básico de realismo existencial. La cara es la historia en sí, lo que se muestra a primera vista. La urdimbre, a modo de recordatorio, es el núcleo donde se remira la historia en clave de ser. Soy, antes no era, podía no haber sido nunca. Para, en un tercer momento, en el en vez, se invita a aceptar la historia en clave de gozo y con alegría. Este es el hilo que vertebra todas las historias. Aceptar el desafío de abrazar la condición humana desde la humildad óntica. Nuestro estar en el mundo, nuestra existencia es contingente, tiene límites. No somos seres necesarios. Y el deseo de este curso básico es proponer unas pistas que nos ayuden a pasar desde una actitud de rechazo a la aceptación con gozo de nuestro devenir cotidiano. Por supuesto, sin desánimo, progresivamente. El título del libro encontramos la palabra progresivas porque es una progresión y un ahondar que lleva toda la vida. Esto es una tarea que nos lleva hasta el final. Las historias de la 1 a la 5, si la habéis leído, nos presentan a personajes: Carmen y su hijo, Adela, Martín, Regina, Moncho y Máximo. Las dos primeras, la de Carmen y la de Adela, se enmarcan como premisas y las 4 siguientes se encuadran como descontentos. La lectura de cada una de las historias tiene su ritmo y hay que respetar el ritmo de cada persona para ir poco a poco madurándola, ahondando en ese contenido.
Si recordáis, en la historia 0, Alfredo nos dice que tiene una edad en la que empieza a ver las cosas por segunda vez. Nos cuenta que después de haber padecido fracasos y caídas, está de vuelta. Y es entonces cuando, dice él, está salvado existencialmente y por ello puede sentir y expresar el gozo de que existe, puede sentir y expresar la alegría de vivir. Pues bien, las historias que continúan a la historia 0 son como un desdoblamiento de esa historia. Es como si se desplegara la luz que lleva la historia 0 en un arco iris de colores de la aceptación del límite y en todas las historias encontramos el retornelo: existo, antes no era, podía no haber existido. Y es sobre este fundamento que se puede ir avanzando y profundizando en nuestra existencia. Para ello, quizás un método es tomar conciencia en un espacio diario de soledad y silencio, que es desde esta disposición de humildad existencial cómo se puede favorecer esta aceptación de nuestro ser limitado con gozo. La historia 1 y 2 de Carmen y Adela, como decía antes, están enmarcadas como premisas. Son afirmaciones que sirven de base para arrancar, para comenzar una reflexión. Carmen es madre frustrada. Adela es hija que se cree frustrada. Carmen es madre frustrada porque ha sufrido un aborto. En la cara de esta historia, el tapiz se titula "El otro hijo de un aborto". Llama la atención, a mí me ha llamado la atención, no me había dado cuenta hasta ahora, que en la lectura de esta historia quien habla precisamente es el otro, el hijo que pudo ser gestado después de la trágica caída y posterior aborto que sufrió su mamá y que impidió que la gestación anterior se llevara a término. Si nos fijamos, pues eso, me llama la atención que Carmen no habla. Carmen ha sufrido un accidente y ha perdido un feto. Más tarde vuelve a quedarse embarazada y espera otro hijo. Y es este otro el que nos narra y dice, y aquí extraigo algunas de las afirmaciones. Si mi madre no se hubiera caído, a mí no me hubieran podido engendrar. Otra afirmación. No soy nada culpable de ello. Tampoco puedo ni lamentarlo ni evitarlo, porque entonces no era. Y más adelante dice, los hechos fueron como fueron, constituyeron un bien para mí. También afirma, además, hoy soy un consuelo para mi familia. Y concluye, es metafísicamente inútil que yo dijera que preferiría que mi hermano hubiera podido llegar a nacer, porque entonces no era. A mí estas afirmaciones me parece que son algunos de los hilos de esta trama, de esta urdimbre de la historia 1. Y desde esta mirada, en clave de ser, estos hilos se van tensando paso a paso para mostrar en el en vez cómo el hijo de Carmen puede afirmar. Tengo que aceptar gozoso el pasado, sea cual fuera, porque es el que ha posibilitado de modo preciso mi existir. Y ahora me detengo en Carmen, en ese momento de la caída y pérdida del feto. Frustrada.
Más adelante, otro embarazo, la espera de un nuevo ser, un nuevo proyecto de vida. Y en ese hilo, en el transcurrir del tiempo, aceptación de los hechos y alegría por el nuevo bebé. Bebé que existe, este sí que existe, que hay que cuidar, que acompañará a lo largo de su vida y con él compartirá sus alegrías, sus penas, sus decisiones. Sobre el accidente y el aborto ya no puede volver atrás, se frustró. En cambio, el otro bebé es una hermosa posibilidad. Y ahora me pregunto, ¿y en nuestro caso, en cada uno de nosotros y nosotras? ¿Qué caídas, qué accidentes, qué contrariedades hemos vivido? Puertas que se cerraron, proyectos que no funcionaron. Pensemos sosegadamente que nuevas oportunidades y realidades se abrieron, se posibilitaron a raíz de unas circunstancias adversas. Y sintamos, paladeemos todas aquellas realidades que han sido posibles por aquellos acontecimientos desfavorables, aquellos acontecimientos desgraciados. Os invito a que vayamos soltando el nudo que pueda retenernos por el recuerdo de aquel hecho desgraciado y fijemos la mirada alegrándonos de lo realmente existente en el hoy, como en el caso de Carmen, ese nuevo hijito. Por último, reconciliación con los contratiempos y dificultades pasadas. No sé si queréis intervenir, si queréis decir algo, sigo, ¿se entiende? Si alguien quiere, que levante la mano y Sí, abra su micro. Sí, sí, Nubia. sí, para decir que sí, que se entiende y es extraordinario. Mil gracias. Gracias, Nubia. Pues entonces pasamos a la historia de Adela, la número 2, que está, como decía antes, está enmarcada en premisas. Y si en Carmen era madre frustrada, en Adela el matiz es que ella se cree frustrada. Si en Carmen no podía devolverle la vida al feto abortado, en este caso, Adela sí hay la posibilidad de modificar su frustración. Adela nos dice Alfredo que es joven y que está contenta de existir. Pero hay un pero, siempre hay un pero. Vayamos pensando en los peros de cada uno, los peros que nosotros le ponemos a nuestras historias. En el caso de Adela, le fastidia que su padre sea avaro. Esta es la dificultad, la frustración. Pues bien, en la trama de esta historia, los hilos a tensar tienen como objeto aceptar que es ella, yo diría, cada uno de nosotros somos gracias a los defectos y también cualidades de nuestros padres. Y no solo aceptar los defectos, sino alegrarse. Y en este caso de un papá avaro y tacaño. Y en esta historia encontramos cómo Alfredo le da a Adela algunos consejos y recomendaciones y le propone actitudes a esta chiquilla para conseguir tensar los hilos de esa urdimbre y ella se pueda sostener bien en la vida. Y paso a enunciar lo que he destacado del texto. Alfredo le dice: soporta con paciencia, es más, con buen humor, devolviéndole todo lo bueno para mejorar en lo posible. No perder la esperanza. Si puedes hacer algo, hazlo. Y más adelante le dice: si no pudieras cambiarlo,
ni tú resistir a su lado, vete, ya le atenderás en la vejez. Vive tu vida sin resentimiento. Yo estas historias, a mí esta historia me tocó muchísimo. No por tacaño, pero me tocó muchísimo. Y estas historias siempre las he entendido como medicina sanadora. Recuerdo que Juan Miguel nos decía que el realismo existencial, las historias eran como vacunas, en el sentido que si bien las vacunas nos previenen de enfermedades generando una activación de nuestro sistema inmunitario y favoreciendo la producción de defensas, cuando nos ponemos una vacuna, en un primer momento puede producir reacciones adversas de fiebre y malestar general. Y en este caso, en Adela tiene que aceptar que su padre es avaro. Y en la historia de cada uno de nosotros, cada quien sabrá la relación con sus progenitores y qué cosas y qué dificultades o qué cosas pues han fastidiado o fastidian. El autor nos va dando una serie de apoyos que nos ayudan a reconciliarnos con esas dificultades. Aceptar con alegría los defectos que nos provocan frustración y que han permitido, también con las cualidades, nuestra existencia concreta. Y por eso al final de la historia le dice, si no puedes cambiarlo, vete y vive tu vida sin resentimiento. Vivir la aceptación de los defectos con alegría, entiendo que es la plataforma para conseguir cambiar algo, para jardinar el mundo con paz y con esa alegría interior que brota. Seguimos. Yo querría ¿Seguimos? comentar una cosa, si es posible, Sí, claro. que yo creo que a todos nos toca esta historia porque de una u otra manera, pues todo el mundo tenemos algún roce, problema, incompatibilidad, desconformidad con nuestros padre y madre, ¿no? O padre o madre. Pero querría recordar aquí lo que se decía al principio, que el ancla para la contentez de existir está otra vez en ese paladeo de la existencia. Es decir, si yo vuelvo a ese pozo de contentez, es decir, paladear el existir en aquello que nos hace paladear la existencia a cada uno de nosotros, sentirse uno vivo, desde ahí puedes retornar y decir, pues mira, ok, pues tengo este problema con mi padre, mi madre o lo que sea, pero es que prefiero existir. Ese prefiero existir, yo creo que es como que el que te ayuda a sanar esto que dices, es decir, y poder seguir sin resentimientos y desde lejos cuidar o lo que sea. Pero yo creo que no es una cosa que solo pertenezca a la razón, aunque también la razón ayuda muchísimo, sino que hay que ir a esa vivencia de la alegría honda, sentirse vivo y decir, es un milagro. Pues ok, papá, mamá, ni modo, de acuerdo, ya no puedo cambiar esto, ¿no? Nada más. ¿Alguien más? Bueno, pues continúo. Las historias de la 3 a la 5 se agrupan en el epígrafe descontentos. Descontentos de todo es el caso de Martín, de algo es el caso de Regina y de una sola cosa que es la historia de Máximo. Y luego está Moncho, que está contento de existir, no está descontento de nada. La historia de Martín en el tapiz lo que muestra es asco de vivir. En la trama, mirando esta historia en clave de ser, constatamos que Martín no quiere ser.
Y en los comentarios que Alfredo hacía a estas historias, señalaba que en este bloque de historias, la tensión dialéctica está en esta historia 3 de Martín. A mí este chico me parece que es pasota, que todo le resbala y que no hay por dónde empezar a dialogar con él. Si con otros personajes se reflexiona sobre la evidencia de que existo, de que antes no era y podía no haber existido, ante las afirmaciones de Martín, de que la vida le tiene sin cuidado, de que no tiene de qué alegrarse, de que le parece absurda, de que no ha pedido existir y le parece una estupidez, pues es imposible dialogar. Y desde esa actitud, a mí me parece que adopta una postura cómoda de dejarse ir existencia abajo, pues que le soporten, pues ya que me hicieron existir sin preguntarme, yo creo que le molesta mucho eso, pues que se aguanten, que me den todo lo necesario. Y ante una persona que no quiere la vida, la propuesta coherente, aunque resuena muy fuerte, es proponerle que tiene la libertad para desexistirse, para suicidarse. ¿Qué pasa? Que cuando esto no ocurre, tendría que dar una respuesta a esa decisión. Alfredo señalaba que en el fondo de esta actitud subyace un chantaje, un vestirse de crisis existencial. No acepta ninguna responsabilidad porque, como él no pidió existir, en cambio, ante el reactivo del suicidio, si este suicidio no se da, no ocurre, pues tendrá que aceptar de algún modo convertirse a la vida. Y como primer paso de este cambio, de esta nueva mirada, Martín, en otro momento de la historia, dice: antes era un ser que gritaba, pero ahora él se da cuenta de que es un ser capaz de hablar, de pensar, de abrirse al otro para dialogar. Otro aspecto de esta historia interesante es que en ese desprecio de la existencia subyace un desprecio a tener un principio. Como decía antes, la impresión de que le fastidia no haber podido decidir su principio. A Martín, como a todos, nos nacieron. No nacimos, nos nacieron. Nadie nos pidió permiso. Y dice Alfredo, a Martín no le importa el límite de la muerte. Más bien, lo que desearía es no deber el ser a nadie. Ser desde siempre, sin tener que agradecer el que me hayan hecho. Empezar a ser y además tener que agradecérselo a unos seres que son contingentes. Ese es el descontento, porque no ha sido desde siempre. Aspira a la absolutez, a no deber nada a nadie. Todos estos hilos de la trama de esta historia, yo siento que necesitan, que muestran la necesidad de que Martín tiene que ordenar muy bien esta trama en un primer momento y luego empezar a tensarlos. Pero es un lío, es un embrollo de hilos lo que hay en este tapiz cuando miramos la urdimbre. Y una vez ordenados, poder tensar bien para más adelante aceptar su existencia con gozo. Y quizá en el envés, en esa clave de aceptación y gozo, ese diálogo, ese reconocimiento de que ya puede dialogar, de que reconoce al otro,
sería como una pequeñita luz de esperanza de que desea abrirse, de que desea comenzar a compartir con otros, y quién sabe si algún día puede llegar a compartir, a disfrutar en paz y alegría su vida con los que le rodean. Esta historia para mí es muy dura, está muy bien escrita, y además sabemos de personas que nos encontramos en el camino y que tienen esa oscuridad, ¿no?, en su vida, de no aceptar la existencia. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario o algún testimonio que pueda enriquecer el diálogo. Quien quiera que abra su micrófono y hable tranquilamente. Sí, pero no sabía encontrar micrófono. Bueno, esta historia es muy fuerte, como ha dicho Reme, con otras palabras, pero es muy fuerte. Yo me veo muy reflejada en ella. Esta historia para mí pues, para mí me ayudó muchísimo, esta historia, muchísimo en mi vida. Y yo creo que esto, precisamente, de decir, pues si no quieres, si estás triste, si no quieres, si tienes este pasotismo de la vida, pues desístete, puedes hacerlo. Esto ya te da una libertad muy grande. Este sentir que te dicen eso te da mucha libertad. Y, y yo veo también que también el hecho, como tú has dicho, ¿no? El hecho de que quiera empezar a hablar, de que antes gritaba y ahora ya quiero hablar, después de pasar mucho porque se fue y pues todo el forcejeo que es muy duro, ¿no? Que tiene consigo mismo. Quizás también el hecho, lo que le ayuda mucho es el hecho de sentirse querido tal y como él es. Yo creo que este hecho también es, bueno, es muy sanante. El que quieran a uno tal y como uno es, esto es lo que te posibilita, te da fuerzas para poder hacer en tu vida, hacer un cambio. Ya está. Gracias, Lola. Lo cual nos lleva también a decir nuestra responsabilidad hacia las personas que tenemos alrededor, el hecho de aceptarlas de verdad, pues puede ayudar en un momento dado a que esas personas mismas se acepten. Me gustaría comentar algo. Bueno, esto lo trabajo yo al final de la vida, podríamos decirlo así, en el adulto mayor, y trabajo mucho lo que es la prevención del suicidio. Entonces, cuando estamos trabajando al adulto con actos suicidas o suicidios previos, cuando hablamos sobre el aceptarte, el reconocerte como persona, vemos que hay una, o sea, no por depresión o no por enfermedad mental, sino es mucha la no aceptación personal a lo largo de la vida, y el único camino que encuentran es el suicidio. Pero también a mí me cuesta, por ejemplo, cuando yo estoy dando la clase, los alumnos me dicen, pues si ya están adultos, es la nueva mentalidad, pues ellos ya pueden decidir si quieren seguir viviendo o no quieren seguir viviendo. Entonces, como que esto, cierto, es muy duro, porque si lo vemos en un joven es diferente, pero si lo vemos en un adulto,
Yo creo que es necesario seguir trabajando esta, por decirlo así, belleza de existir, que en ocasiones pensamos que no es así, que las personas toman su decisión y no vemos la amargura que traen atrás o la no aceptación de la vida. Y esto, hacerlo partícipe a los alumnos, a veces me cuesta trabajo porque sacan la historia, ¿no? Fue un mal padre o una madre abusadora, manipuladora, en fin. Entonces yo siento que esta historia a mí me marca mucho porque pues trabajo mucho lo que es el suicidio y a veces decimos, bueno, pues si no estás contento de existir, toma tu decisión, pero es toda la vida con esta angustia. A Martín se le da la oportunidad de a ver qué vas a hacer con tu vida, pero están, así como decía Reme, con una victimización, pues yo no la quería, pero aquí estoy. Y creo que hay muchos, o habemos muchos, que nos ha faltado introyectar en lo que es la alegría de existir. Gracias. Gracias, Berta. Bueno, pues continuamos, pasamos a las historias 4 y 4 bis. Y se han agrupado aquí porque al principio fue la historia de Regina. ¿Se oye? Sí. ¿Hola? Se oye Sí, muy ¿verdad? bien. Vale, es que me pareció que me quedé sin conexión. Es que estoy así en una situación un poco compleja. Decía que pasamos a la historia 4 y 4 bis y que en principio solamente era la historia de Regina y más adelante Alfredo escribió la historia de Moncho. En el tapiz de Regina, el autor señala que Regina es una chica muy bonita, muy hermosa, pero que está acomplejada. Le gustaría ser de otra manera. Y en un segundo momento, Regina desea algo que es imposible. En la trama queda claro que a ella le gustaría haber nacido de otros padres. También le gustaría ser diferente. Y por último, señala que quiere ser diferente, al menos ahora. Regina tiene 18 años y dice Alfredo que es la edad de comenzar a sostener la vida. En la historia, si os fijáis, es la gente lo que Alfredo le llamaba el coro. Dentro de una historia estaban los personajes que hablaban y luego otros personajes que dibujaba él. Y dice él, la gente, no es ella, sino la gente, quien califica el origen de Regina como una desgracia porque es hija de una prostituta y desconoce quién es su padre. Alfredo plantea el origen de Regina desde otra mirada. Un modo de plantearlo diferente a esa desgracia que entiende la gente. Y dice, Regina tendría que gritarse, qué suerte que mi madre sea prostituta, gracias a esto existo. Su única posibilidad de existir es un mal. Si su madre no fuese prostituta, se habría casado con otro señor y ella no existiría. Si en la historia de Adela vemos que somos gracias a los defectos de nuestros progenitores, en el caso de Regina la situación es aún más tensa. Ella es gracias a un mal, la prostitución. Un engendramiento sin amor, donde posiblemente se buscaban la satisfacción sexual sin considerar la dignidad del otro. La mamá quizá por necesidad de recursos económicos.
el progenitor quizá por reafirmar su identidad masculina malentendida. Alfredo, tras afirmar que Regina debe estar contenta con un modo nuevo de abordar la situación, recuerda unos planteamientos similares a los de Adela. Le aconseja unos planteamientos similares a los que le plantea a Adela en su historia. Le aconseja paciencia, comprensión, pensar si puede hacer algo para apartar a su madre de la prostitución. Y si su madre no cambia, le anima a irse sin resentimiento. Más adelante, Regina afirma que le gusta existir, pero de otra manera, en otro lugar y de otro modo. Pues estos son hilos de esta urdimbre de aceptación del ser que hay que afinar, hay que tensar más. Y a esto Alfredo le responde: ser quien soy y como soy o no ser. Y existo ahora o no podría haber sido ya nunca. En definitiva, somos con nuestros condicionamientos, con nuestras características, con nuestras cualidades, con nuestras deficiencias o no seríamos. Y es la propuesta a Regina y a cada uno de nosotros. Y en vez, aceptar nuestra existencia con nuestras concretas cualidades y defectos. Y esta aceptación es el motor para liberarnos y avanzar en el camino de la vida con gozo y alegría, intentando, cómo no, mejorar en lo posible. Rechazar, no acoger con paciencia, ternura y humor nuestros propios defectos nos va a paralizar y no nos va a permitir hacer nada. Por último, el autor se marcha recordando a Regina con cariño y con el deseo de que haya dejado de soñar imposibles. Pues os invito a que soñemos lo realmente posible, aceptando pues todos aquellos déficits y circunstancias que han posibilitado nuestra existencia. Sería para mí un poco el resumen de esta historia de Regina. En cambio, Moncho, pues Moncho es un encanto de chiquillo. Moncho es hijo de un despiste, podríamos decir ahora. Sus papás no lo buscaron, la mamá se queda embarazada y en un principio piensan incluso en abortarlo, pero las circunstancias no le permiten en ese momento abortar y entonces pues la gestación llega a término. Y él con 12 años pues habla con Alfredo y ante las propuestas del realismo existencial se da cuenta de que la única posibilidad que tuvo de existir es ese despiste de sus papás, ¿no? Entonces, él va haciendo una serie de afirmaciones y lo que muestra es una gratitud infinita a la sorpresa de existir en la circunstancia en que fue concebido. Él dice: gracias a ello, a que no querían tener más hijos, pude nacer yo. ¡Qué suerte! Pues que no quisieran engendrar uno nuevo. Eso fue necesario. Y claro, era lógico, dado su ánimo, que ellos eso le fastidiara. O sea, él entiende la postura de sus padres. Y luego reconoce que sus padres le quieren, que aunque no fue buscado, sus padres le
le quieren, le miman y da gracias por palpar tanto, por sentir tanto amor. Pero es es de una madurez muy honda, porque va más allá y dice, ¿sabes? Aunque mis padres no me quisieran tampoco ahora, yo estaría contentísimo de todos modos, ya que ha sido mi única posibilidad de existir. Es una historia hermosísima porque es de una humildad y de una verdad que a mí me sorprende, me apabulla, ¿no? Incluso me emociona. No sé qué más decir, o sea, es una historia que se explica ella solita, ¿no? No tiene, en la urdimbre no hay nada que dificulte el pasar a ver tanta luz como se puede constatar en esa aceptación en clave de alegría y gozo. Y por último, tenemos la historia de Máximo, la historia 5. Máximo está descontento de una sola cosa. En el tapiz le titulan La frontera. La frontera es la muerte. En la trama, dejar de ser. Y por último, en el en vez, es la aceptación del gran límite. Máximo entiende y acepta que su única posibilidad de ser es ser quien es. Y él se acepta tal como es. Máximo disfruta y con su familia, y nos cuenta que se esfuerza para convivir con gozo con su familia y entusiasmar a sus hijos, pero no logra la paz, no le da de tener que morir. No logra, y mientras no acepte con igual gozo y entusiasmo la muerte, la vida no la puede, no la puede vivir plenamente. Pensemos que la aceptación total de uno mismo abarca abrazar con gratitud la muerte como último escalón de la vida. Aceptar con alegría el morir es el fundamento para vivir con plenitud la vida. Y es la máxima lección que Máximo, en la historia, como recordáis, que tiene un accidente y parece que logra un accidente de coche y parece que logra recuperarse, pero luego tiene una hemorragia y ahí pues vuelve a enfermar, pero al final sale y ahí es cuando se da cuenta de que acepta la muerte con sosiego, con paz y alegría, y entiendo que es la máxima lección que puede dar a sus hijos. A mí me gustaría que ahora vierais un pequeño vídeo, no sé si algunos, es de un doctor que se llama Enrique Benito, que trabaja en paliativos y que trabaja mucho el tema de acompañar al bien morir. Él ha acuñado un término, él dice que la muerte no existe, que lo que existe es el morimiento, que igual que hay nacimiento y es un proceso, por similitud habla de morimiento. Y él hace un paralelismo y dice que igual que el nacer, pues hay unos cambios en el cuerpo, a la hora de morir debemos también asumir con sosiego, interpretar como naturales una serie de cambios que se van dando en la persona que muere agonizando, o sea, poquito a poco, ¿no? Y no intervenir, no tomar medidas extraordinarias, sino al contrario, acompañarlo para facilitar esa despedida. Él señala, igual que en el parto, pues
Si al feto, al bebé le dicen cuando está pasando por el canal del parto que si quiere volver atrás, volvería porque no tiene ningún, es un poco complejo salir por ahí, pues el morir también tiene esos momentos difíciles, pero que son naturales. Y él afirma que la persona que se está despidiendo de la vida, si su entorno lo acepta y no lo retiene, puede dar un testimonio último que puede servir para los demás. Le pasé el vídeo a Leto y Sí, me gustaría que lo vierais. Es muy interesante este señor. voy. Creo que sí. ¿Lo Ujú. tienes? Sí, ahí voy, ahí voy. Yo tengo ahora una mala noticia y una buena noticia, y es la misma. La muerte no existe. No existe el final de la vida. El morir es un proceso como el nacer. Nosotros no hemos visto nunca la muerte, nadie ha visto la muerte. La muerte no existe, no tiene ninguna entidad ontológica. Existe ese proceso. Esa experiencia de trascendencia que tienes cuando acompañas a alguien en esos momentos es una experiencia que te cambia la mirada. El amor es más fuerte que la muerte. Que el acompañamiento que has hecho te ha transformado a ti. Y eso es lo que nos pasa a los de paliativos cuando estamos acompañando. Lo que nos pasa es que perdemos el miedo a morir y desde ahí ya no nos da miedo ni la suegra, ni el gerente, ni el director del hospital. Porque si pierdes el miedo a la muerte, pierdes el miedo a todo. Entonces sabes que el morir es un proceso que está bellamente organizado como un nacer, pero para aprender eso, aprender de llevártelo puesto, tienes que estar allí con coraje, con confianza, con ternura, con amor, para aprender que eso no se acaba. Esperar un segundito, un segundito. Vale. Pues, ¿quieres que comparte el cuadrito que mandaste, René? Bueno, yo hice una tabla que si lo estáis trabajando, pues es las historias estas de premisas y descontentos que se puede colgar en la web de la Universitas. Es, digamos, extraer lo que la tabla que tú hiciste del índice. Bueno, pero recordarla no está mal. Por si duda para compartir. ¿Se ve? Sí, Yo estoy con mi teléfono y lo veo ahí, pero Chiquitito. bueno, Ujú. bueno, veréis que he puesto en amarillo las historias subrayado en amarillo las historias que le titula premisas y descontentos las historias en verde. Carmen, Carmen, madre frustrada, Adela, hija que se cree frustrada. En el tapiz de Carmen, el otro hijo de un aborto. La trama, en clave de ser a contracorriente. Y en el en vez, en clave de aceptación y gozo de los hechos cercanos anteriores. Luego Adela, hija que se cree frustrada, le titula de una forma para mí muy poética, Cálida fruta de la avaricia. En la trama, en clave de ser gracias a los defectos y también de las cualidades. Y en clave de aceptación y gozo, aceptación y gozo de los padres, de los progenitores. En la historia 3, que ya sería descontentos de todo. Y en el tapiz lo titula Asco de vivir. La trama de llegar a hablar, aquí me he equivocado en algo, porque el en vez es llegar a hablar. Lo miro aquí y lo corrijo porque no. La trama Sí. de Martín me parece que no es de llegar a hablar. Em,
Casi no de vivir, A ver, casi esto no lo querer ser, repito. casi no querer ser es, yo creo, ¿no? Casi no querer ser, sí. Martín este trama y Clave casi de no ser querer es, ser, exactamente, casi no querer ser. ¿Lo vas que a no me deja corregir? editar una vez. Y ya Bueno, se queda corregido. no puedo Vale, bueno, editarlo, pues ya, solo ya visto. lo corregimos antes de colgarlo. Ujú. Y Hola, ¿alguien me escucha? sí, Sí, Ah, estamos en directo, ¿es verdad? sí, ya estamos terminando, era a las 5. Ah, vale, vale, no molesto. Leto, si le das a editar de todas formas, igual sí Escu- puedes, ¿no? Ahí. Sí. ¿O no? luego lo corregimos si no. Bueno, si no, igual. Sí se puede, ¿no? Sí, sí. Bueno. Casi no querer ser. Gracias, Leto. Ujú. Bueno, la historia 4, Regina descontenta de algo y en el tapiz la acomplejada, lo imposible y lo imposible es imposible. En la trama, aceptar ser, o sea, el deseo, ser pero de otro, ser pero diferente, diferente al menos ahora, y en el en vez, en clave de aceptación y gozo, aceptar el origen, la manera y el hoy. Moncho, en cambio, descontento de nada, el que no tenía que llegar. Y en la historia 5, Máximo, descontento de una sola cosa. En el tapiz, la frontera, en clave de ser, dejar de ser, y en clave de aceptación y gozo del gran límite. Ser y vivir, el casi sin origen. Bueno, esto se pondrá en la página web, lo tenéis también en el libro. Leto nos lo mandó en un Excel que está colgado también en la página web y es interesante verlo creo que es muy interesante verlo por fila y por columnas también. Ujú. Que sean historias diferentes, pero ir viendo en cada historia, o sea, las tramas que van tratando y las claves de aceptación y gozo de que nos tenemos que ir alegrando poco a poco, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo no sé si alguien quiere decir algo. A mí lo que quiero es agradecer vuestra paciencia y vuestra escucha. No me resulta muy fácil así dar charlas, pero la verdad es que preparar esto ha sido ahondar, llevaba tiempo que no lo trabajaba y ha sido ahondar y tiempos de soledad y silencio donde ha habido movimiento por los hilos interiores de la trama, de mi trama. Y qué bonito ejemplo el que nos puso Lourdes en la otra sesión cuando señalaba que en los tapices, cuando se tejen, hay que tensar. Eso a mí me ha dado una pista muy, muy, muy buena para visualizar esta urdimbre que hay en cada una de estas historias. Me parece que Elsa quería decir algo. Bueno, sí. Cada vez que se lee el libro o se da la posibilidad de hacerlo, se ve algo nuevo. Y a mí me resonaron estas 5 historias justamente en algo que no había contemplado. Y es que cada historia narra insatisfacciones, ¿sí? Cada personaje, cada persona que creo que fue real, tenía sus insatisfacciones. Segundo, hay como una ruptura en Martín, como Martín es como la mitad, entre comillas, de las 5 historias. Y Martín es un personaje que cuando yo leí el libro,
A mí me dio un golpe en la frente, o sea, me hizo así, me golpeó en el momento en que dice, ¿por qué no te suicidas? ¿Por qué no dejas de existir? Eso a mí me causó como un impacto tan fuerte, me pareció muy fuerte y ahora lo entiendo porque hasta esa historia no se había aceptado la muerte como gozo. O sea, estamos narrando que debemos ser o debemos estar contentos de existir y de aceptar el engendramiento, pero hasta ese momento no se había hablado sobre la muerte. Es más, de hecho se habla hasta máximo que el aceptar ese gozo por ser limitados, que en lo personal a mí me cuesta, ¿sí? Me cuesta aún y a muchas personas y quizás acompañar en procesos de finalización de vida, lo que dice Berta, ¿sí? Causa quizás un poquito de estupor, hay que ser un poquito más, como, no, como el vídeo. El doctor dice, no, pues yo ya estoy como curtido en esto, yo ya acepto porque lo he vivido. Eh, y me pareció muy importante unir esas dos, ¿no? La aceptación de donde yo vengo, de mis padres, de mi origen, de mi realidad, ¿sí? Y la aceptación, el abrazo gozoso de la muerte. Ahora mi pregunta es, si Martín hubiese tenido hijos, ¿qué estarían haciendo en este momento sus hijos? ¿Qué sería de Martín? O sea, Martín finalmente aguzó su oído y al ver la muerte tan próxima, yo creo que esa fue la reacción de dar un salto a ser otra persona, ¿no? Pero mi pregunta es si fueron personajes reales, ¿qué habrá pasado con Martín o con esa generación de Martín que escuchó el realismo, ¿sí? Y la generación que no lo ha escuchado ni y no lo ha vivido? Se me genera esa inquietud. Nada fácil contestar. No sé si queremos oír la pregunta también de Lourdes y juntamos todo al final. Lourdes. No, lo mío en realidad no es una pregunta, simplemente, Reme, felicitarte de verdad por tu exposición. Clarísima. Además, siento que, bueno, lo que has expuesto ha sido desde tu propia experiencia, vivencia, reflexión, y eso se nota. Y bueno, con una gran claridad, sencillez y belleza. Me ha gustado lo que has dicho también de que al igual que cada historia tiene su ritmo, también cada persona tiene su ritmo y que hay que respetarlo. Y yo creo que al final estas 22 historias en cada etapa o momento de nuestra vida también nos van interpelando y nos van mostrando cosas distintas. Yo lo he escuchado otras charlas, conferencias sobre el realismo existencial. El libro me lo he leído muchas veces, pero hoy tú has dado, pues bueno, también otras claves de comprensión y de profundización que realmente agradezco. Y como digo, es un libro, una lectura que es como para interiorizarla porque en cada momento de la vida te está mostrando algo distinto. Muchísimas gracias, Reme. Y luego también lo de Martín. Ahora ya sé, ya no solo grito, puedo hablar. Es que cuando gritaba no escuchaba, los gritos no le permitían escuchar, escucharse, escuchar lo que otros a lo mejor le querían mostrar o lo que la vida misma le quería mostrar. Y cuando ya dejó de gritar, ahí podía hablar porque también podía escuchar. Gracias, Lourdes. Gracias. Y Hay otra mano levantada ahora. No sé si quieres oír de una vez. Ruth. Saludos desde República Hola. Dominicana, espero que estén bien.
Gracias. Pues realmente en lo personal, de las 5 historias, en lo personal, he podido como sacar algo. Y realmente, aunque el internet a veces no me dejaba, pero cada vez que podía escuchar era como oportuno, porque cuando ella iba redactando, pues iba dando como esos pequeños resúmenes, pues realmente esas preguntas eran como claves. Y sí, como decía la persona que ahora mismo, es como que de verdad ella vivió hacer esos pequeños resúmenes y esas preguntas claves, porque en algún momento de nuestra vida también lo hemos pensado o muchas veces pues lo hemos sentido. Y esas frustraciones en ese momento, esas personas, en esas historias, pues se han tenido, así en algún momento también nosotros lo hemos tenido. Y realmente es interesantísimo y muy chulo, porque ahí tú vas viendo y dices, wow, gracias que yo puedo existir. Y de verdad uno se va haciendo vida y de verdad uno lo va aceptando y se va alegrando poco a poco, claro que sí, porque todo tiene un proceso y lo que por muchos años uno vio como insignificante o sin sentido, poco a poco uno va viendo que sí hay una razón y que de verdad pues fue oportuno. Así que muchas gracias por tu exposición, muy bueno de verdad. Gracias, Ruth. Gracias. Tenemos Sara y Bari. No sé, René, si quieres contestar o vamos a todas las preguntas. No, yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar e invitar a que volquéis vuestras opiniones en la web de la universidad. Esto aquí, ahora empieza lo bueno. Tienen la palabra. Sara. Sí, es Isma que está aquí hoy almorzado y de sobremesa y se ha quedado para escuchar. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Algunas de las que estáis aquí me conocéis de la reunión aquí en la Murtra Galilea en el mes de septiembre. Otros no, yo soy Isma, he venido con Sara, con Isma y con Virgi a compartir hoy junto con mi marido y Mila la comida. Y bueno, me han invitado a esta reunión y ha sido muy interesante. Me ha resonado mucho todo lo que se ha dicho. Y yo quería compartir una cosa. La existencia, yo siempre digo que somos como las plantas, como las flores, ¿no? Nacemos de la tierra, pero también del estiércol. Entonces, todos en nuestras raíces tenemos que aceptar que hay una parte de la madre tierra y otra parte del estiércol. Del estiércol, pues es todo eso que no nos gusta, ¿no? Pero que al fin y al cabo, gracias a ellos somos lo que somos y estamos aquí. Y que además de eso nos nutrimos, el estiércol está el nutriente, y de eso podemos llegar a ser, si sabemos cómo hacen las plantas, asimilarlo y convertirlo en savia, ¿no? Es lo que ocurre en algunas de las historias. Isma me había pasado el libro, pues yo no lo había leído. He estado un poco mirando las historias. Algunas me han resonado historias de adolescentes con mis hijos, incluso con mi adolescencia, ¿no? Aquella vez que yo le dije a mi padre muy enfadada, me enfadaba muchísimo con mi padre, yo no te pedí nacer, y me dijo, nunca he visto a nadie tan alegre de estar en esta existencia. Tenía razón. Tenía razón, yo no le pedí nacer, pero es cierto que nadie estaba tan alegre como yo de existir, ¿no? Y eso es una reflexión que yo tengo hijos que ya no son adolescentes, ya son jóvenes adultos, pero algunas veces la adolescencia se prolonga muchísimo y algunas veces hay que recordarle, sí, estás aquí gracias a mí, gracias a mis virtudes y mis defectos, y gracias a eso eres como eres, ¿no? Luego está la otra parte de aquellas cosas que en nuestra vida hemos de aceptar, que en un momento dado fueron grandes duelos, como ocurre en la primera historia. Perder un bebé es un gran duelo, pero que luego, visto en perspectiva, todo tiene un sentido. Y bueno, si no llega a ser por ese duelo, no hay otras cosas aquí. En mi vida también ha pasado.
Si yo no llego a pasar por un gran duelo, pues no tengo la familia que tengo. Y el asunto del suicidio, por una parte está el chico que dice, pues quítate la vida, un poco banalización, no se quieren quitar la vida, la típica pataleta adolescente de no me gusta, el mundo es una mierda, como decía mi hija, con perdón. Sé que en Latinoamérica suena fuerte, en España no. Pero bueno, una caca, yo no quiero, no. Y luego le planteas y le digo, bueno, pues mira, en tu mano está. Lo mismo que estás aquí, no lo pediste, pero puedes irte. No se van, evidentemente que no se van. Puñetas se van a ir. Luego está el suicidio no banalizado como fruto de una enfermedad mental. También lo he vivido. Muy fuerte con un amigo. Hubo un momento en el cual yo estoy de Sevilla a Barcelona, los kilómetros que haya, y un amigo mío me llama y se ha hartado pastillas, se ha querido suicidar en ese momento. Tremendo. Conseguí que le prestaran ayuda. Afortunadamente hoy está bien. Hoy, por mis hijas, alguien hablaba que hubiera sido de Martín si hubiese tenido hijos. Pues, puedo decir que esta persona agradece en ese momento dado que no le hiciera caso. Me decía, déjame en paz, me quiero ir, no te dejo en paz. Hoy lo agradece. Es decir, el suicidio real es algo muy duro, es una enfermedad mental, es algo que la sociedad debe afrontar y que debemos afrontar todos, y que no hay que banalizarlo con si te quieres ir, no, porque no tiene vuelta atrás. Si me quiero cortar el pelo, me lo corto, mañana me crece, pero si me quiero quitar la vida no la voy a recuperar. Eso creo que es importante. La otra que, bueno, que me ha llegado muy adentro es la de el morirse, el muriendo por un parto. Eso lo viví. Lo vimos un poquito lejos, un poquito mal. Bueno, ya sé. Bueno, a ver, ahora me oigo un poco más. Sí, muy bien. Porque el proceso de la muerte como un parto. Yo lo viví, decía, bueno, yo nunca había asistido a un moribundo en los años que tenía antes. Aquesta és la Imma, la teòloga de Cádiz. Espera, ya, Bueno, sigue. Y por circunstancias, pues mi tía era ya muy mayor, se cayó, en fin, tenía 91 años, y entre los 4 sobrinos que éramos, pues aquella noche me toca a mí estar en el hospital con ella, fue la noche que falleció. Digo que no había vivido eso nunca, sobre todo ese ayudar a alguien a irse. Igual que a mí, cuando tuve mis hijos, hubo una matrona, una comadrona que me ayudó a parir. En aquel momento, la persona que acompaña al moribundo le tiene que ayudar en un parto, le tiene que ayudar a irse, y le tiene que decir, vete, tranquila, estamos bien, vamos a seguir estando bien, y es tu momento, y te están esperando. Yo le decía, te está esperando tu hermana por mi madre, pero te están esperando, era lo que se me ocurría en ese momento. Pues bueno, aceptar eso en otros y en personas mayores, en cierta manera, a veces es fácil. Cuando nos toca, ¿cómo viviré mi muerte? ¿La viviré como un parto? ¿O la viviré como un mal parto? Ahí es mi pregunta, no lo sé. Y ahí Uno se prepara, ¿no? Sí. Pero no hay preparación, igual que para la preparación al parto te preparan muy bien y al final llega yo que llega, pues igual. No lo sé, no lo sé. Muchas gracias, sí. Gracias. Bari. Abrís el micro. Ahora que nunca entraba la... No, agradecer a Remé el esfuerzo y lo bien expuesto que ha estado todas las historias y con el cariño que lo ha hecho. Salí ahora en las últimas exposiciones que, bueno, el límite en que, mira, nosotros estamos
salvados existencialmente por, mira, conocer el realismo, haber conocido toda esta forma de pensar y de vivir. Y he tenido yo además la suerte de conocerlo desde muy joven, ¿no? Pero a lo largo de la vida profesional y del contacto con personas, conectas con personas que esto lo tienen muy difícil para captar, entender y los tienes que acompañar en un mal vivir y en un mal morir, ¿vale? Y es triste, pero hay personas que es así, ¿vale? Escribí en el foro una historia, como una historia cero, un poco pensando en estas personas, ¿vale? Si os la podéis leer, que está escrita desde de esto pasado. Y aquí lo único que se me ocurre es un profundo respeto y mucha caridad. Ya está, aquí No lo hay dejo. otra. Gracias, Bari. No, porque tú has estado en la primera línea de batalla. Gracias. Reme, si quieres, ya son 2 minutos pasando, o sea que puedes concluir con lo que quieras. Pues agradeceros vuestros comentarios, porque la verdad es que cuando vas trabajándolo, cuando lo vas leyendo, te van surgiendo muchas ideas, vas intentando resumir. Primero yo soy de las personas que digo, ¿y qué voy a decir, no? Pero luego me van saliendo cosas y digo, esto tengo que resumirlo, ¿no? Y claro, ver los diferentes miradas, cómo resuena cada uno, la verdad es que es muy, muy hermoso. Yo lo que quiero es animar a que este curso básico, porque es básico de realismo existencial, sea cada vez más participativo, podamos leernos las historias y contrastar pues, con la persona que lleve el hilo conductor ese día, pero es una cosa de todos y que creo que nos puede o que nos enriquece a todos. Nada, muchas gracias por este tiempo tan hermoso compartido, dialogando como Martín, ¿vale? Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Reme. Gracias. Si queréis, Excelente. como decía Reme, entrad en la plataforma y dejad comentarios porque eso hay que activarlo, depende de nosotros. Entonces, la pregunta que hizo Elsa, que alguien quiera contestarla, o sea, el comentario de Bari, lo que queráis, que se puede compartir ahí, ¿ok? Yo tengo un problema técnico y es que, bueno, yo sí quisiera poner una pregunta, pero tenemos la plataforma de aquí, de la De la plataforma del universidad. oeste, pero esto Sí. es la plataforma de la universidad, El Zoom es aparte, ¿eh? pero si, yo te lo explico luego, Lolilla. Yo te lo Pues explico sí, luego porque en no directo. tengo una duda, sí, y me gusta además leer.